la luz sobre el sistema fotosíntesis encargado de la disrupción de luz por los pigmentos de transporte de electrones. Se explicó un pequeño esquema donde primeramente se observó cómo se va transportando desde P2 680, del cual se va transportando a la plastitoquina, luego de eso va al citocromo, a la plastocianina, para finalmente llegar a P1 700. Hablamos también de la importancia de los fotones y del cual quedamos de cómo el P700 se transporta a federanina para finalmente transportarse al NAP, que es donde se convierte el centro de energía química. Asimismo se hizo comentarios de que si un electrón recibe energía y salda, es decir, que hablamos de un átomo excitado, pero después de este electrón regresa a su nivel normal de energía y pues va liberando energía por resonancia. Y creo que eso lo... Muy bien. Bueno, entonces espero se mejore pronto, Yulisem. Muchas gracias. Entonces, bueno, hablábamos ayer de la importancia del transporte de electrones. Les decía de manera muy general, el mecanismo es por ejemplo, nosotros hablamos de centros de reacción y de forma general, si ustedes leyeran de manera particular, bueno, pues aquí hay un montón de proteínas con papel o juegan un papel importante aquí, ¿no? Pero a lo que nos interesa a nosotros es simplemente saber que ahí hay pigmentos, que esos pigmentos están asociados de manera específica con proteínas y que esos pigmentos se van a encargar de percibir la luz solar, de absorber la luz solar y a través de un mecanismo de transporte de electrones ayudado por proteínas transportadores, porque la plastoquinona es un tipo de lípido, ayudado por transportadores, moléculas que se encargan de transportar electrones, van a generar, por un lado, un gradiente electroquímico de protones y por el otro van a formar el NAD, ¿no? Y este gradiente que se forma, gradiente electroquímico de protones, es utilizado la fuerza. Imagínense que cuando pasan estos protones de un lado a otro, generan un flujo con cierta fuerza y esa fuerza la utiliza la enzima ATPasa para sintetizar ATP. Entonces, la relevancia de este transporte de electrones es la formación de energía química, NAD y ATP, a partir de energía solar. Para eso se hace transporte de electrones. ¿Por qué? Porque en el metabolismo propiamente, la planta no puede utilizar los fotones para hacer síntesis de cualquier molécula, necesita energía química que está en los nucleótidos, ¿no? Como el ATP, que es de manera universal, les decía, de porcentajes, pues arriba del 80 y tantos % se utiliza en el metabolismo ATP y en menor proporción NAD. Y también porque a veces uno puede pensar para qué tanto detalle de investigar todo esto, pero fíjense, investigar todo esto ha llevado a crear, por ejemplo, elementos químicos, moléculas que, por ejemplo, en este caso, suspendan el transporte de electrones, generando con esto la muerte de la planta y entonces eso se convierte en un herbicida, ¿no? Hay herbicidas de diferentes tipos, ya lo veremos cuando veamos en práctica, y por ahí tendrán un ejercicio, actúan en diferente forma y les decía, algunos de esos herbicidas pues lo que hacen es suspender el transporte de electrones. Y ayer también decíamos que el efecto es que, por un lado, pues va a dejar de hacerse fotosíntesis, la planta va a terminar muriendo, y por el otro lado empiezan a degradarse moléculas. ¿Por qué? Porque hay moléculas como esta que quedan con electrones de más y entonces empiezan a reducir, a degradar a otras moléculas, ¿no? Y esto afecta a toda la célula y también pues va a terminar muriendo y muere la planta, ¿no? Bueno, entonces, de aquí solo vamos a recuperar esta parte. Ahorita la formación de energía química se requiere para la síntesis de glucosa. Entonces, esa síntesis de glucosa va a ocurrir
en el ciclo de Calvin. Y ustedes ahorita que tenía aquí la diapositiva, bueno, están viendo video. Por ahí tenía yo en la mañana un poco de menos, ya saben cómo están las líneas. Entonces, bueno, por aquí están viendo en la diapositiva, pues lo que es el proceso de fijación del CO2, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver ahorita, la síntesis de glucosa. Entonces, la segunda etapa de la segunda etapa de la que es el ciclo de Calvin. Ok, y entonces el ciclo de Calvin implica síntesis de glucosa. Ayer mi lápiz funcionaba muy bien. Hoy no. Bueno, entonces el ciclo de Calvin tiene 3 etapas. O nosotros, los que estudian, dividen en 3 etapas para facilitar su estudio. La primera etapa que implica fijación de CO2. ¿Qué onda? Ni por qué apagué mi video. Fijación de CO2. La segunda etapa que implica la reducción del CO2. Y la tercera etapa que implica la regeneración de ribulosa. Entonces, ¿qué ocurre en la primera etapa? La fijación de CO2 implica que el CO2, que es inorgánico, se tiene que unir a una molécula orgánica. Eso es lo que implica fijación. Y eso lo tiene que hacer una enzima. Es decir, una enzima se va a encargar de tomar el CO2 y de incluirlo o de unirlo a una molécula orgánica. Esa es la fijación, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la molécula que se va a encargar de recibir al CO2? Es la ribulosa. Cuando yo digo ribulosa, ¿le suena? ¿Es química? Jóvenes. No nos suena nada. Sí, profe, es una molécula orgánica que creo que es parte de los monosacáridos, si no estoy mal. Así es, ¿no? Muchas gracias. La ribulosa es una pentosa, es decir, es un glúcido de 5 carbonos. Hoy mi pluma está como yo, un poco con pereza. No sé a qué se debe, no sé si es la baja señal, pero a veces como ayer escribía muy bien, muy fluido y ahora se traba, ¿no? Bueno, entonces la ribulosa es una pentosa, un azúcar, pues,
monosacárido de 5 carbonos recibirá. Y la enzima que va a hacer posible la fijación, acuérdense que estoy hablando de fijación, esto es la fijación de CO2, la enzima que se va a encargar de llevar a cabo la fijación es la rubisco. Rubisco significa ribulosa bifosfato carboxilasa oxidasa. Ribulosa bifosfato porque actúa sobre la ribulosa bifosfato. Aquí está. Carboxilasa porque es capaz de unirle CO2, bueno, el carbono del CO2 a la ribulosa, y oxidasa porque es capaz también de unir oxígeno, luego lo vamos a ver, a la ribulosa. Entonces, rubisco significa, es una enzima, por ahí le ponen, para que no se les olvide, es una enzima. Es la enzima que se encarga de fijar CO2 en la fotosíntesis. Es súper importante esta enzima. Y entonces, gracias a esa enzima, se une el CO2 a la ribulosa y lo que va a originar es ácido fosfoglicérico o fosfoglicerato. Yo solo en este momento le voy a poner los dos nombres. Ustedes pueden decir ácido glicérico, ahorita fosfo porque se le agrega un fosfato, ácido fosfoglicérico o simplemente fosfoglicerato. Es lo mismo, solo que fosfoglicérico es porque está como ácido, pero yo les he dicho que no nos vamos a meter a moléculas. ¿Qué ondas? Ustedes cuando escribo esto, pues inmediatamente reconocen el grupo carboxílico, grupo alcohol. Entonces, ácido cuando el grupo carboxílico está así como se los estoy mostrando ahorita, entonces le digo ácido fosfoglicérico, 3 carbonos. Pero si le quito, en solución yo les decía que no es posible que existan así. ¿Por qué? Porque en solución se ionizan los ácidos y entonces simplemente se ioniza, está como ion, y aquí queda una carga y entonces a eso le decimos glicerato. Este es el glicerato y la molécula que se forma de origen pues es el ácido fosfoglicérico. Eso simplemente para decir lo mismo cuando maneje piruvato y ácido pirúvico. Entonces, nada más para decir que si ustedes lo encuentran en los libros, es lo mismo, ¿no? Y voy a empezar a utilizar el término de fosfoglicerato o glicerato simplemente. Y ustedes ya saben que es lo mismo. Bueno, eso es lo que se forma de la fijación. ¿Cuántos carbonos tiene el fosfoglicerato? 3. 3 carbonos. Por lo tanto, a partir de una ribulosa y CO2 se van a formar ¿cuántos fosfogliceratos? Pues 2, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Y entonces esto es lo mismo que decir 2 PGA, ¿no? Ácido fosfoglicérico. Se forman 2 moléculas de ácido fosfoglicérico o glicerato.
Ok, entonces eso implica simplemente la fijación. Ahorita lo vamos a poner así para que nos quede claro qué es la fijación, qué es la reducción. Y un poquito más adelante, ponemos el esquema del ciclo para que nos quede mucho más claro y visualicemos cuánto se forma de cada cosa, ¿no? Entonces, ok, ahí ya el CO2 entra a los compuestos orgánicos, ya forma parte del compuesto orgánico, ya está aquí, este es un compuesto orgánico, y entonces a partir de ese compuesto orgánico, ahorita no voy a hacer cuentas, simplemente lo voy a poner así, y después en el esquema del ciclo ya le ponemos números, ¿no? Ahorita simplemente el fosfoglicerato o ácido fosfoglicérico con ayuda de energía ATP que se formó ¿dónde? En el primer ciclo. En la primera etapa, ¿no? En la transporte de electrones. Entonces, con ayuda de ATP va a formar un intermediario que es el bifosfoglicerato. No se tienen que aprender todos los nombres. Yo una duda. Adelante, adelante. A lo del el transporte de electrones, ¿también le podemos decir reacción de Hills o es otra cosa? No, es lo mismo. Fíjense, es reacción, le pueden decir transporte de electrones de fotosíntesis, ¿eh? Tienen que hacer la aclaración de fotosíntesis porque hay también transporte de electrones muy similar en respiración. Entonces ustedes le pueden decir transporte de electrones de fotosíntesis, lo propio es reacción de Hill, porque eso implica, digamos, que es un nombre formal y es por el tipo de reacciones que se llevan a cabo, ustedes le pueden decir reacción fotoquímica. Es correcto las tres. Transporte de electrones, reacción de Hill, y el tipo, por lo que es, se le puede decir reacción fotoquímica. ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Y entonces, aquí se forma con ayuda de ATP y con ayuda de NAD, que se formaron NADPH y se va a formar NAD. Oxidado, ¿no? Bueno, aquí se va a formar, a partir del fosfoglicerato, se va a formar una molécula que es el gliceraldehído de 3 carbonos. ¿Quién es el gliceraldehído? ¿Quién sabe? Pero ahorita que ponga, solo voy a poner ahorita la fórmula. ¿Qué molécula es esta, jóvenes? ¿Qué tipo de molécula es? No me digan que no se acuerdan de sus clases de... Yo sé que sí. ¿A qué se parece? ¿Qué grupo? A una cetosa, ¿no, profe? ¿A una qué? ¿Cetosa? ¿Cuál es? ¿Quién está hablando? Este grupo funcional, fíjense, este grupo funcional que estoy marcando aquí, ese es un grupo aldehído.
Fíjense, en esta estructura tenemos un grupo aldehído y cada carbón con su grupo OH. Este ya es un azúcar, joven. Es un aldehído, no es una cetona. Cetona cuando está intermedio, ¿no? Pero muy bien. Entonces, es un grupo aldehído, este es un azúcar, el gliceraldehído es una triosa. Aquí se forma la primera azúcar de la fotosíntesis. Triosa, glúcido, monosacárido, como le quieran decir, carbohidrato. Azúcar, porque todos los glúcidos de sabor dulce les podemos decir azúcar. Todos los monosacáridos tienen sabor dulce, por lo tanto le puedo decir azúcar. Perfecto. Aquí se acaba de formar el primer glúcido de la fotosíntesis, que no es glucosa, es una triosa. ¿De acuerdo? Sí, pero... Y ahorita vamos a ver después cómo a partir de ahí se va a formar la glucosa. Entonces, aquí la reducción del CO2 indica propiamente la síntesis de... Ok, aquí. ¿Qué dije que es la fijación de CO2? Es cuando la inorgánica se une a una orgánica. Perfecto. Entonces, la fijación de CO2 es la unión de la molécula inorgánica a una molécula orgánica. Se une el CO2 a la ribosa. Perfecto. ¿Qué es propiamente la reducción del CO2? En la reducción lo que estamos viendo ya propiamente es la síntesis de un glúcido, ¿cierto? Aquí está. Y la regeneración, ¿por qué? Porque fíjense, ahorita que veamos en el ciclo vamos a verlo más claro. Digamos que en el sistema nos prestaron, véanlo así, es como si ustedes hicieran una inversión y les prestaran 100 pesos, ustedes pusieran otros 50 y ganan 200, pues tienen que regresar los 100 pesos, ¿no? Ya tienen su ganancia y tienen que regresar lo que les prestaron. Aquí es lo mismo. Al metabolismo se está ingresando una molécula que ya está construida. Bueno, hay que regenerarla, porque si no se va a acabar y de dónde va a seguir fijando CO2. Entonces no puede utilizar todo esto que está aquí, todo no es ganancia. ¿Qué ondas, Maribel? Y entonces hay que regenerar la molécula para que siga el proceso de fijación. Y entonces la tercera etapa es la regeneración. Y entonces en la regeneración, a partir del gliceraldehído 3-fosfato, así lo vamos a abreviar, gliceraldehído 3-fosfato. Bueno, aquí se formó el gliceraldehído, después se le va a agregar no, aquí ya viene con el fosfato. Porque aquí está el fosfoglicerato y aquí se forma gliceraldehído. Le voy a poner gliceraldehído 3-fosfato, ¿de acuerdo? Y entonces a la molécula del gliceraldehído solo le voy a agregar ahí el grupo fosfato. Y ahí tenemos el gliceraldehído 3-fosfato. Ok, a partir de ese a partir de este gliceraldehído, aquí ya voy a abreviarlo, gliceraldehído 3-fosfato, con ayuda de ATP, ya no voy a poner el resultado, ya nada más voy a poner con ayuda de ATP. Ustedes ya saben que
Lo que está en la base de la flecha es lo que entra, ATP, y obvio se produce ADP más fósforo inorgánico. Eso ya lo deben dar por hecho, ya no lo voy a escribir. Entonces, a partir de gliceraldehído, con ayuda de energía, se va a regenerar la ribulosa. Y ahí están los 3 pasos importantes del ciclo de Calvin, ¿no? Ahí está lo que es el ciclo de Calvin-Benson. Se fija el CO2, se forma fosfoglicerato. A partir de fosfoglicerato, con ayuda de ATP y NAD que se produjo en transporte de electrones, se forma el primer azúcar o primer glúcido, que es el gliceraldehído. Y como una tercera etapa, a partir de gliceraldehído, se va a regenerar la ribulosa. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Ahora, nosotros podemos ver esto de forma, lo vamos a ver en el ciclo porque la reacción es un ciclo, es una reacción, es una ruta cíclica. La vamos a ver solo para que nos quede también más claro, ya poniéndole números. Entonces, por ejemplo, tenemos a la ribulosa. Y la ribulosa dijimos que va a fijar pues la ribulosa. ¿Qué onda? A la ribulosa se le va a fijar el CO2 con ayuda de Rubisco, ya lo vimos, y se va a formar, ¿qué dijimos que se forma? Ácido fosfoglicérico. Ahora le vamos a poner números. Y yo voy a decir que a partir de 6 ribulosas se les va a fijar con ayuda de la Rubisco 6 CO2. ¿Cuántos PGA me va a dar? ¿Cuántos ácidos fosfoglicéricos me va a dar? 2, profe. ¿2? 6, profe. Sí. ¿Serían 3. 12? ¿Quién dijo 12? Arturo. Jesús Uriel Méndez Sánchez. Jesús Uriel. Muy bien, Uriel, se van a formar, como dice su compañero, 12. ¿Por qué 12? Porque ribulosa tiene 6 carbonos, ya dijimos. Voy a poner aquí los carbonos. Ribulosa tiene 6 carbonos. Aquí pues un carbono, ¿no? Entonces 6 carbonos. Perdón. No, ¿por qué reprobamos? La ribulosa tiene 5 carbonos. Ya estoy haciendo la suma. La ribulosa tiene 5 carbonos. Sí. Cinco carbonos. Y pues entonces en realidad estamos teniendo 6 carbonos. Cada 6 carbonos, y aquí tenemos 3 carbonos. O sea que es la cantidad que pongamos aquí, si ponemos 6, nos va a dar el doble de PGA. ¿Por qué? Porque aquí son 6 carbonos en total y aquí son 3. La relación es 1:2. Entonces, si pongo 6, aquí me va a dar 12. Si pongo 3, aquí me va a dar, si pongo 3 me va a dar 1,5, ¿no? Pero entonces, la cantidad que pongan aquí
perdón, si pongo 3 aquí, aquí me va a dar 6. Si pongo 6 me va a dar 12. Si pongo 12 me va a dar 24. Es la relación de 2 de estos por cada molécula completa de esta, porque aquí voy a tener 6. ¿Sí ven eso? Creo que en lugar de hacerlo más claro lo hice. En total, si yo uno ribulosa y CO2 van a ser 6 carbonos en total. Si yo pongo una ribulosa y un CO2 voy a tener 6. Si yo pongo 6 ribulosas y 6 CO2, pues entonces voy a tener 36 carbonos. ¿Sí lo están viendo? Sí, profe. Bueno, creo que así con los números queda claro, ¿no? Porque, ok, entonces, estos, le voy a poner ahí 1, 2. Esos 3 carbonos, con ayuda de quién dijimos y con ayuda de quién va a formar gliceraldehído 3-fosfato. ¿Con ayuda de quién? Con el Del ATP y el... biofosfoglicerato. Ah, el bifosfoglicerato, que es intermedio, muy bien, pero lo pueden omitir, ¿no? Fíjense, para no tener tantos nombres, lo podemos omitir el fosfoglicerato y efectivamente con ayuda de ATP y con ayuda de NAD vamos a tener gliceraldehído 3-fosfato. ¿Cuántos gliceraldehídos? Y luego el gliceraldehído 3-fosfato con ayuda de ATP va a regenerar ribulosa. ¿Cuántos gliceraldehídos voy a tener? ¿No serían 18, profe? ¿Sí? 18. ¿Quién más? ¿Cuántos gliceraldehídos? Vean su reacción. Un fosfoglicerato. ¿Perdón? 12, profe. 12, porque fíjense, un fosfoglicerato va a producir un gliceraldehído. ¿Por qué? Porque tiene 3 carbonos y va a producir una molécula de 3 carbonos. Sí queda claro aquí porque cuando se suman los carbonos son 6. 6 va a dar 2 de 3, pero 1 de 3 va a dar 1 de 3. Entonces, ¿cuántos gliceraldehídos se van a formar? Pues se van a formar 12. ¿Sí les queda claro eso? ¿Y cuántos ATP se necesitaron? Pues se necesitaron 12 porque tengo 2 moléculas que le vamos a poner fosfato. ¿Cuántos NAD? Pues se necesitaron 12. ¿Cuántos ATPs? Pues voy a necesitar 12, es decir, necesito una cantidad importante de energía para hacer esto. ¿De dónde viene esa energía? Pues del transporte de electrones. Ok, ahora tenemos 12 moléculas de gliceraldehído. ¿Qué es un azúcar? ¿Ya? ¿Qué es un glúcido? Si tomo 2, moléculas de gliceraldehído, ¿cuántas moléculas de glucosa puedo formar si la glucosa es una hexosa? ¿Cuántas, Alonso? Meneses, Alonso. ¿No estás? Ay, Alonso. Sí, profe. ¿Cuántas?
Fíjate, la glucosa tiene 6 carbonos. El gliceraldehído, pues tiene 2. Digo, tiene 3. ¿Cuántos gliceraldehídos necesito para formar una glucosa? Pues 2, ¿no? Entonces, ¿cuántas glucosas se va a formar? Una glucosa. Y la glucosa ustedes pues ya la deberían de conocer o estar más familiarizados con ella. Tenemos una glucosa. ¿Por qué estoy poniendo esto? Es muy importante. De aquí tomo 2 gliceraldehídos. ¿Cuántos gliceraldehídos me quedan? 10. 10 gliceraldehídos. ¿Para cuántas moléculas de ribulosa me va a alcanzar? 10 gliceraldehídos en total, ¿cuántos carbonos tiene? Si uno tiene 3, 10, ¿cuántos son? Sí, 30. 3. Serían 30, ¿no? Un gliceraldehído tiene 3 carbonos. 10 gliceraldehídos voy a tener en total 30 carbonos, ¿cierto? Sí, profesora. Cierto. Si cada ribulosa tiene 5 carbonos, pues 30 entre 5, ¿a cuánto me tocan? 6. A 6. Y entonces regenero los 6 carbonos. Perdón, regenero las 6 ribulosas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que por cada 6 vueltas que da el ciclo, por cada 6 vueltas que da el ciclo, o dicho de otra forma, por cada 6 moléculas de CO2 que se fijan, yo tengo ¿cuánto de ganancia? De ganancia. ¿Cuál es la ganancia de estas, empleando 6 moléculas de CO2, 6 moléculas de ribulosa? Acuérdense que este es el inicio. La ribulosa y el CO2. ¿Cuánto? Una glucosa. Muy bien. La ganancia neta, es decir, ¿cuánto ganamos? Pónganlo como una inversión. Les digo, a ustedes les prestaron 100 pesos y, por ejemplo, a ustedes les prestaron 60 pesos, muy bien, y invierten esos 60 pesos en dulces y al final pues tienen 120 pesos, ¿no? Pero de esos 120 pesos ustedes van a tener cierta ganancia y van a tener que devolver los 60 pesos. Entonces aquí es lo mismo. Les prestaron 6 moléculas de ribulosa, véanlo así, para que inicie el ciclo. Y entonces inicia el ciclo, fija el CO2, esa ribulosa, gana ganancia neta, una glucosa, y tiene que regenerar las 6 glucosas que le prestaron. ¿Para qué? Para que siga fijando. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Sí, profesora. De cada 6 vueltas o por cada 6 moléculas de CO2 que ustedes fijan, como lo quieran ver, hay una ganancia neta de una glucosa. Ahora, imagínense en la mañana cuando la planta inicia a hacer fotosíntesis, inicia la luz, la planta tuvo su metabolismo, obvio tiene almacenado compuestos orgánicos y solo para fines prácticos. Imagínense, empieza con 6 moléculas de 100 moléculas de ribulosa y empieza a hacer ciclo de Calvin. Obvio va a empezar a ganar glucosa y va a regenerar sus 100 moléculas de ribulosa, pero obvio que está empezando con poquito en la mañana.
Pero la planta quiere seguir con un ritmo de fotosíntesis más alto. ¿Por qué? Porque tiene una alta demanda de compuestos orgánicos. Entonces, conforme vaya aumentando su tasa de fotosíntesis, va a ir ganando más ribulosa. Si empezó con 100, pero luego va a dejar 150 y luego va a dejar 200 y luego va a dejar 300 y alcanzó su nivel máximo de fotosíntesis. Perfecto, porque su ganancia neta de glucosa va a ser mucho más alta. Y entonces, como ya tiene una ganancia neta importante, la glucosa va a servir para varias cosas. ¿Qué le pasa a esta glucosa? Luego lo voy a retomar otra vez cuando vea ya al final y hagamos el balance de productividad o más bien de biomasa acumulada. Pero ahorita vamos a ver qué onda con esta glucosa. ¿Qué le pasa? Bueno, esta glucosa tiene varios caminos. Por ejemplo, la glucosa se puede ir para oxidación, degradación. Para la oxidación, es decir, en respiración. Maestra, perdón que interrumpa. ¿Esas vías son las rutas metabólicas o no? ¿De cuáles me hablas? ¿Quién me está hablando, Arturo? Arturo, sí, de esa glucosa. ¿Esas vías se pueden llamar rutas metabólicas o no? Sí. Todas estas flechitas que pongo, por ejemplo, esta es una ruta metabólica, una ruta cíclica, la del ciclo de Calvin, ¿no? Pero aquí esto de glucosa a respiración, aquí es una ruta metabólica. Por ejemplo, la glucosa, ya lo vamos a ver terminando fotosíntesis, va a llevar a cabo todo un proceso de rutas. La glucosa se va a fosforilar y luego se va a transformar en fructosa y empieza el proceso de glucólisis. ¿Sí han escuchado glucólisis? Lo vamos a ver, ¿no? Entonces, efectivamente, estos son rutas metabólicas. Y, por ejemplo, ¿para qué quiere la oxidación? ¿Para qué se va a oxidar la glucosa? Para obtener energía. Entonces, todo lo que pasa en la planta, todo lo que pasa en cualquier organismo, transformación, la mínima transformación que pueda tener una molécula, podemos considerarlo que está dentro de una ruta metabólica. Son reacciones químicas que no están aisladas, ¿no? Todas están dentro de rutas metabólicas. Muy bien, bueno, ¿para qué quiere la respiración? Para obtener energía. La idea, jóvenes, a mí no me importa si de pronto se les olvidó el nombre de fosfoglicerato, ¿no? Lo importante es que ustedes vean esta secuencia de, ok, se ganó, aquí está la superimportancia de la fotosíntesis, la formación de compuestos orgánicos. ¿Qué le va a pasar a eso? Pues a partir de ahí se va a obtener energía. ¿Cuál? ATP. ¿Para qué quiere ATP la planta? Pues porque está sintetizando un montón de moléculas. Está creciendo, necesita lípidos, ADN, necesita aminoácidos, proteínas, enzimas, necesita sintetizar un montón de moléculas, necesita un montón de energía. ¿De dónde la obtiene? Pues de la glucosa, bendita glucosa que existe. La va a degradar y de ahí le va a sacar, le va a extraer toda la energía en forma de ATP. ¿Y para qué más? Pues para todos los precursores del resto de compuestos orgánicos. La respiración es súper importante, ¿no? Le voy a poner obtener precursores del resto de compuestos orgánicos. Y cuando veamos respiración, pues nos va a quedar muy claro a qué se refiere eso, ¿no? Entonces, a veces no es que nos aprendamos todos los nombres, sino seguir esta secuencia porque es importante. ¿Por qué es importante la fotosíntesis? Porque se van a formar un montón de cosas, pues la planta va a crecer. Y la respiración no solo es energía. Generalmente cuando decimos respiración siempre decimos ATP. Pues sí, ATP y el mayor porcentaje de ATP, 90% más, la planta lo obtiene de respiración.
Pero la otra parte súper importante es que de ahí se deriva el resto de compuestos orgánicos. Lípidos, ácidos nucleicos, ya lo vamos a ver, ¿no? ¿Qué onda con estos compuestos? Compuestos orgánicos. Muy bien, entonces la glucosa se puede ir a degradación, muy bien. Puede ser que ya esté sintetizando bastante o ya tenga su buen nivel de fotosíntesis, es decir, ya la planta no está en las primeras horas del día, ya está avanzadito, ya la tasa fotosintética es importante, ya ha ganado suficiente como para almacenar. Y entonces en el cloroplasto se puede almacenar almidón. Y ahí tenemos reserva, ¿no? Entonces, es como ustedes, si hacen un negocio, tienen una ganancia y su ganancia la reinvierten, pero van guardando un poco de esa ganancia y al rato las ganancias van creciendo, los ahorros van creciendo, ¿no? Pero también, ¿para qué otra cosa quiere la glucosa? La glucosa la quiere la planta, pues, para formar sacarosa. Acuérdense que la fotosíntesis se está llevando a cabo en la hoja. En la hoja se produce, chispas, la hoja se produce sacarosa, me faltó ahí la A. Y esta sacarosa es el compuesto orgánico que se va a exportar. ¿A dónde se va a exportar? ¿A dónde? ¿A dónde, jóvenes? A todos los lugares que demandan sacarosa. ¿Quién creen que esté demandando compuestos orgánicos? La glucosa no se puede transportar porque es reductor. Se utiliza un glúcido chiquito que no sea reductor, es la sacarosa, perfecto. ¿Para se el producen celular? las hojas. Pero estamos dentro de la célula, fíjense. Ustedes tienen una planta, perdón, tienen una planta. Qué fea planta, pero bueno, esa es la planta, ¿no? Tienen hojas. Perfecto. En la hoja ya dijimos, aquí se realiza la fotosíntesis, aquí. Ahí se van a formar los compuestos orgánicos, perfecto. Aquí en la célula, en el citoplasma de las células, se va a sintetizar ahí como resultado de la fotosíntesis sacarosa. O sea, está pasando en los cloroplastos de las células fotosíntesis. Y en el citoplasma de las células se sintetiza sacarosa. Perfecto. Aquí la hojita ya no necesita más. ¿Por qué? Porque la hoja está fotosintetizando. La hoja está ganando compuestos orgánicos. La hoja va a respirar. La hoja no tiene problemas porque está produciendo sus propios compuestos orgánicos. De hecho, la hoja se va a dar el lujo, si ya tiene un buen nivel de fotosíntesis, de almacenar. Y todavía más, va a formar sacarosa para exportarla. ¿A dónde creen que la exporta? ¿A los tallos? Por ejemplo, la puede exportar a los tallos. ¿A dónde más? A los A los frutos. frutos. Se está formando fruto. La exporta a los frutos. Se están creciendo tallo, le exporta los tallos. Están creciendo las ramas, la exporta las ramas.
¿A dónde más está absorbiendo minerales y creciendo la raíz? La raíz la exporta a todos los lugares que necesitan compuestos orgánicos y que necesitan energía. La única forma de obtener altas proporciones de energía es a través de respiración. Pero para respirar va a ser oxidación de glúcidos. ¿De dónde vienen los glúcidos? De fotosíntesis. ¿Dónde están? Están en las hojas los glúcidos. Entonces hay que mandarlos a donde se requieran. Flores, frutos, para la formación de la semilla, para la raíz, para que crezca raíz y para que absorba minerales. La clase pasada decíamos o antepasada que la mayoría de los minerales se absorben por transporte activo. Entonces, imagínense la gran cantidad de minerales que está absorbiendo la raíz, la gran cantidad de energía que necesita para absorber y luego para crecer. Entonces, no pierda, eso es lo que a mí me interesa que ustedes ubiquen, dónde está ocurriendo el proceso y para qué. Aquí ocurre el proceso y la ganancia es esta. Y este es el que se exporta. Estos son los famosos fotosintatos, ¿no? O fotoasimilados, como le quieran decir. Y esto es lo que se va a transportar a toda la planta. ¿De acuerdo? Sí, profe. Entonces, les decía, una parte se va a quedar en la hoja. Fíjense, ¿quién se está quedando en la hoja? Pues glucosa para metabolizarla y obtener la energía y demás para la hoja. Se está almacenando de reserva en la hoja, porque de hecho a lo mejor de ahí se van a tomar triosas para empezar el proceso la mañana siguiente, ¿no? Y se va a exportar lo que le sobra, lo que está produciendo de más, lo que la hoja no va a ocupar. Por eso, cuando veamos factores que afectan la fotosíntesis, vamos a ver que las hojas jóvenes, por ejemplo, las hojas muy pequeñitas, no tienen una fotosíntesis que permita exportar. De hecho, cuando empiezan a crecer, su fotosíntesis es limitada y son demandas. Las hojas jóvenes pequeñitas demandan, hacen fotosíntesis, pero también demandan fotosintatos para alcanzar su tasa de crecimiento normal. Y cuando la hoja ya tiene su 70-80% de tamaño, de lo que va a alcanzar de tamaño, es cuando alcanza su fotosíntesis óptima y cuando se vuelve autosuficiente, es decir, ya no genera demanda. Ya ella va a ser producir su propia compuestos orgánicos para satisfacer todas sus necesidades y en ese momento empieza a exportar. Y eso es interesante porque, por ejemplo, y también luego vamos a ver si las hojas están sombreadas o no. Por eso a veces hay que quitar hojas, por ejemplo, hojas que no van a servir para contribuir a la productividad, ¿no? Ya luego vamos a ver un poquito de eso, pero el fundamento está aquí. Entonces, ¿sí está claro eso, jóvenes? Sí, profe. Muy Sí, bien. profe. Entonces, bueno, pues ahí está el proceso de ciclo de Calvin, que lo estamos viendo aquí, ciclo de Calvin, cómo se lleva a cabo el proceso. Un poquito el esquema está más bonito, ¿no? Y si nosotros vemos ese esquemita que pusimos, el que yo les puse en el, perdón, aquí si nosotros vemos aquí, fíjense, 6, o sea, ustedes pueden hacer, de aquí podemos escribir la reacción general de la fotosíntesis o la ecuación, no la reacción general, perdón, la ecuación general de la fotosíntesis que ya la habíamos escrito en algún momento, que es que CO2, bueno, la que estaban viendo, que es lo mismo. Fíjense, aquí tenemos la cantidad de NAD, de ATP y de NAD que se están, formando, perdón, aquí tengo un error. Si se van a formar 6 moléculas de ribosa, solo se necesitan 6 ATPs, perdón. Y entonces ahí estamos viendo la cantidad total de ATP, 18, 12, y podemos escribir la ecuación general, que era lo que estábamos viendo ahorita en el esquema,
nosotros ya habíamos escrito la ecuación general de la fotosíntesis, CO2 más agua, nos da glucosa más oxígeno, pero ahora vean el balance ya energético completo, y entonces por cada 6 moléculas de CO2 obtengo, pues, ¿cuántas moléculas de glucosa? ¿Cuántas? Y para eso necesito 12 NADs y 18 ATPs, ¿no? ¿Perdón? Entonces aquí era lo que estábamos viendo de nuestro esquema. Por cada 6 moléculas de CO2, ¿cuánto tengo de ganancia? Pues una molécula de glucosa. Aquí me lo está diciendo, ¿cierto? Fíjense, aquí tienen lo de la ecuación. Me dice, por cada 6 moléculas de CO2, obtengo una molécula de glucosa y gasté 12 ATPs y 6, 18 ATPs y 12 NAD. Pues es lo que me está diciendo mi ecuación general, ya siendo con balance energético. Y bueno, miren, jóvenes, no se trata de que ustedes aprendan cuántas moléculas de NAD se me pueden olvidar. ¿Por qué? Porque además no estamos familiarizados con ello, ¿ok? Eso no es lo relevante. Lo relevante aquí es recordar que a partir de CO2, obvio, necesito mi molécula que va a recibir, voy a obtener glucosa, y que a partir de 6 moléculas de CO2 voy a obtener solo una glucosa, y que ese proceso que se lleva a cabo en el ciclo de Calvin requiere mucha energía, requiere NAD, requiere ATP que viene de la reacción de Hill o transporte de electrones o reacción fotoquímica. Eso es lo que vamos a ver. Y que esta ganancia de compuestos orgánicos sirve para lo que ya indiqué en lo que vimos de la pantalla. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, Muy bien. profe. Sí. Entonces, simplemente recordar eso y lo que yo les decía, ver hacia dónde va, ¿no? Hacia dónde va esa sacarosa, esa glucosa, para qué se va a utilizar. Y entonces, pues por lo menos aquí ya vimos el proceso en el cual se forma esa glucosa. Ahora, este proceso que vimos de fijación de CO2 es el que se lleva en todas las plantas llamadas plantas C3. Entonces, este proceso de fijación así como lo estamos poniendo aquí, siempre pierdo no lo veo, ya creo que cada vez me veo menos. Ah, chispas. No veo dónde está mi cursor. Ahí. Ok, vamos a dejar así. Entonces, este proceso completo de fijación de CO2 y le voy a poner porque es en particular que estamos viendo de ciclo de Calvin. La mayoría de las plantas, este proceso lo realizan, les decía, las que nombramos las plantas C3. Que son la mayoría de las plantas cultivadas. La mayoría de las plantas en general son plantas C3. ¿Qué significa C3? Que van a realizar únicamente ciclo de Calvin en la fijación de CO2. ¿Y por qué C3?
porque el primer compuesto, le voy a poner un asterisco. ¿Por qué C3? Porque el primer compuesto que se forma de la fijación, si ustedes ven, aquí es el proceso de fijación, ¿cuántos carbonos tiene? 3. Así 3. es, ¿no? Entonces, bueno, ya no lo pongo ahí, ustedes es el primer compuesto que se forma de la fijación, no lo tienen que poner la flecha, el esquema mismo se los da, ¿no? Aquí el CO2 se fija y el primer compuesto que se forma es de 3 carbonos, por lo tanto les llamamos C3. La mayoría de las plantas cultivadas, les decía, son C3 y lo vamos a dejar ahorita para complementar después, porque, por cierto, no les había dicho, pero el jueves, bueno, eso no era lo que... El jueves no hay clases, suspensión de clases. La próxima semana, entonces, tenemos clase y exponen los que les toca plantas C3 y C4. ¿A quién le toca? ¿No han visto qué tema les toca, chavos? Ya deberían saber qué temas les toca, pero Sí, bueno, ahí lo Creo que nosotros- verifican. Ahí lo verifican para que no digan creo, para que estén seguros. Y entonces, pero los que van a exponer las plantas C3 y C4 ya no tienen que hacer referencia, es que luego repiten otra vez todo lo que ya vimos de ciclo de Calvin. No. Si en algún momento y punto tiene que mencionar ciclo de Calvin, ya solo dicen se va a ciclo de Calvin. Ya no tienen que explicar ciclo de Calvin. Esa no es la parte que queremos saber. La que queremos saber es la otra que se incorpora para hacer una planta C4 o para hacer una planta C3. Todo lo que acabamos de ver de ciclo de Calvin y tampoco de transporte de electrones lo tienen que mencionar, ¿de acuerdo? Nada más el proceso que se adiciona a esta parte de ciclo de Calvin. ¿Ok? Y entonces, ese no es muy complicado y lo pueden preparar pues para el próximo lunes. Y por ahí también, pues los que les toca factores que afectan la fotosíntesis, hay uno que dice factores ambientales, que nada más es luz, temperatura, CO2, oxígeno, creo, para que ya lo preparen porque seguramente les tocará por ahí del próximo jueves. Perdón, no de este jueves, hasta la próxima semana, ¿no? Entonces, prepárenlos ya y también por ahí hay una lectura de plantas C3 y C4, me parece. Entonces, ya tiene que estar lista. Perdón, lo de las lecturas sí lo vamos a ver ahorita. Profa, lo de la próxima semana ya todo sería en presenciales, ¿no? Lo de la próxima semana, denme chance. La próxima semana nosotros tenemos presenciales, por supuesto, pero acuérdense que no todos van a entrar. ¿Qué significa? Que parte del grupo va a seguirle, o sea, voy a dividir el grupo en 12 secciones. Yo les dije por ahí que me comentaran, bueno, voy a tomar ya para ponernos de acuerdo, que me comentaran quién no va a regresar a presenciales, quién no va a regresar a Chapingo, porque hay quienes pues no van a poder hacerlo. Entonces nada más hagan un comentario en el correo o aquí en el chat, pongan que no van a regresar para que yo considere mi lista. Ahora, de la lista yo la voy a dividir en 2 partes para que tengamos sección A y sección B. ¿Qué quiere decir? Que el lunes 9 de mayo regresamos a presenciales, nos vemos allá. Yo sé que el lunes será un poquito caótico. ¿Por qué? Porque algunos de ustedes pues todavía no conocen bien la universidad, a lo mejor ya consiguieron cuarto, que ya deberían de tenerlo. Pero en lo que calculan, cómo se transportan, etcétera,
Y ya pues todavía no me han asignado el salón. Bueno, yo el otro día escribí, voy a escribir nuevamente un correo para que me digan cuál es nuestro salón y yo ya se los comento. Y a ustedes, jefes de grupos, ¿a los jefes de grupo ya se comunicaron con ustedes para decirles cómo va a estar? La semana pasada hicieron una reunión con con toda la generación y nos informaron acerca de cómo se iba a hacer el regreso. ¿Y cómo se va a hacer? ¿Cómo les dijeron? Bueno, pues hasta el momento lo que se tenía era, como usted estaba comentando, que se dividiera el grupo en secciones, debido a que son grupos de más de 40 alumnos. Ok, entonces, pero me refiero a ustedes de manera particular al grupo, ¿no les han asignado sus salones? Bueno, el caso es que yo tendré, ya que cuál es el salón que nos toca, se los comentaré. Y el lunes 9 de mayo en el salón me voy a ver con la sección A y la sección B va a tener que recibir su clase a distancia. Ahora, obvio. Ok, jóvenes. Entonces, obvio es que no sé de todas sus materias, yo no sé si sus profesores de todas sus materias ya les dijeron quiénes sí regresan a presenciales y quiénes no, porque hay profesores que no van a regresar a presenciales, sobre todo los profesores que tienen problemas de salud o cuestiones riesgos, ¿no? Entonces, yo no sé el caso en fitotecnia con el resto de sus materias, pero ya a lo mejor algunos profesores les dijeron si van a regresar o no. Por mi parte no hay problema, regresamos a presenciales bajo estas condiciones que nos están pidiendo de dividir el grupo. Ahora, ¿por qué el comentario? Porque si ustedes tienen las clases que tengan el lunes, pues traten de ver si todos sus profesores van a hacer esta parte de híbrido de presencial y a distancia para que se aseguren que la sección que se va a presenciales, pues sea presenciales para el resto de las materias y no tengan que estarse desplazando de un punto a otro. Y también para que vayan ubicando, si es presenciales, dónde la van a tomar, desde sus departamentos, o sea, dónde están habitando, o como jefes de grupo tal vez puedan ver, preguntar, no jefes de grupo, como grupo, porque a lo mejor luego al jefe de grupo se le deja mucha tarea, ¿no? Preguntar si les pueden asignar a lo mejor un salón, si no va a estar ocupado, para que ahí esté la otra mitad recibiendo clases. Ahora, yo no sé qué tan bueno sea el sistema del internet que esté funcionando adecuadamente, pero esas cosas las tienen que ver ustedes también para que si tomamos presenciales, pues si yo estoy citando a una sección a presenciales que coincida con el resto de sus clases para que no tengan problemas de, con esta sí me desplazo, con esta no, en fin, ¿no? Pero la idea es que a partir del 9 nosotros dividimos el grupo en las dos secciones y tomamos clase presencial. Ahora, hay otra situación que tenemos que ver. Yo les cambié el horario del miércoles para el jueves, ¿cierto? Porque el miércoles teníamos oficialmente el horario es de 10 de 9 a, no, de 10:30 a 12, ¿no? La cuestión es que vea yo, eso lo tengo que arreglar también en la académica, porque si nos asignan el salón, ellos nos van a asignar salón en función de ese horario. Y nosotros ya lo cambiamos. Entonces, nada más para que yo arregle ese detalle de si me pueden conseguir el salón y si no, tal vez tendríamos que regresar a ese horario, ¿no? Ese todavía no lo he visto. ¿Por qué? Porque parece mentira, pero no todos los profesores han dicho si regresan o no, ¿no? O sea, no hay todavía una claridad ahí. No la tienen en todo caso y ya nada más sería verificar ese detalle. Si tuviéramos que regresar a nuestro horario original, que espero que no, porque tengo también con zootecnia y bueno, los que conocen Chapingo y los que no conocen, me tengo que desplazar de un departamento a otro y eso me cuesta un poco de tiempo. Por eso los lunes, hoy no fui a la universidad, pero cuando voy ahora que ya he estado yendo, pues luego llego tarde a la clase, ¿no? Pero bueno, eso ya lo estaremos viendo. Y entonces, la otra cuestión es los laboratorios. El laboratorio en el que hacemos práctica tiene dos
bueno, son 2 laboratorios con un inter que nos dan material. La gran ventaja es que hasta ahorita no han reportado ir porque esos 2 laboratorios funcionan de manera independiente y meten 2 grupos diferentes. Pero al parecer hasta ahorita nadie de los que les toca, bueno, a mí me toca en un laboratorio y el otro parece que no lo van a ocupar. Si siguen esos términos, entramos todos. ¿Por qué? Porque podemos distribuir el grupo en esos 2 laboratorios para la práctica, solo para la práctica. Y de esta forma, pues harían la práctica todos, ¿no? Y ya no estaríamos transmitiendo, ya no estarían viendo la distancia, solo para la práctica. Pero para las clases lo dividiremos en A y en B, ¿no? Entonces, desde ahorita les digo, el lunes nos vemos con la sección A, ya nada más les escribo con tiempo en qué salón nos toca, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a ver lo de las lecturas, porque sí es importante para que no haya influencia, micorrizas. Ok. ¿El grupo lo va a dividir por apellidos o cómo se...? En la lista, sí, de acuerdo a la lista. Yo tomo el número total de alumnos y a la mitad de la lista ahí se queda la sección A y el resto la sección B, ¿no? Ok, gracias. Por nada. Entonces, miren, la próxima semana preparen sus exposiciones para que no haya dudas. Ahí lo están viendo ya que estamos tomando el tiempo aquí para que quede claro. La próxima semana, el lunes, es metabolismo CAM y C4, es decir, el proceso, les digo, sin repetir transporte de electrones, ya si lo tienen que mencionar, solo hagan referencia. Sin repetir ciclo de Calvin, ya lo vimos, ya nada más si lo mencionan hagan referencia y ya nada más toman en cuenta lo que se adiciona, ¿de acuerdo? Entonces ahí está, le toca al equipo 2 y lo presenta. Y factores ambientales le toca al equipo 3. Prepárenlo para el jueves de esa semana, o sea, de esta semana a la que sigue, y ténganlo listo. Si lo más probable es que les toque, ¿no? De hecho, les toque a lo mejor desde antes. Prepárenlo ya para el lunes, ¿no? Igual. Y luego las 2 lecturas, ahí están los temas. Y en las lecturas, aquí vamos. En las lecturas hay estas 2 lecturas, que es efecto de coberturas de colores y efecto de la luz de alta intensidad. Una vez que terminemos lo de factores que afectan la fotosíntesis y que hable un poquito de productividad, entonces presentan estas 2 lecturas, ¿no? Y entonces también preparen las chavos para el jueves de esta semana, de esta semana a la siguiente, ese jueves, tengan las listas y si no les toca, bueno, pues ya la tienen lista, ¿no? Pero lo más probable es que por ahí, por lo menos la primera, sí les toque, ¿no? Y entonces con esas lecturas terminamos también lo de fotosíntesis y aquí es interesante porque habla de las coberturas, que es lo que ustedes hicieron en práctica, y luego habla de la luz que se utiliza, que podemos utilizar los tipos de luz y demás, es de manera práctica, ¿no? O más bien es una lectura que les va a servir, nos va a ampliar un poquito el panorama ya en cuestiones prácticas de lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, esto es con respecto a la fotosíntesis de las plantas que llevan a cabo el proceso de fijación C3. Ahora, con estas plantas hay un pequeño detalle. Bueno, vamos a poner una página aparte. Solo lo voy a mencionar, lo vemos la siguiente clase, porque ya falta poco para acabar nuestra clase. Entonces, fíjense, las plantas que está. O mejor dicho, en las plantas C3,
Bueno, la fijación de CO2, ¿no? Solo hay una fijación y esa fijación es por rubisco. Rubisco tiene un detalle interesante. Yo hace un momento les dije que es ribulosa bifosfato carboxilasa oxidasa. ¿Qué quiere decir? Que rubisco, esta enzima, tiene afinidad por CO2 y por oxígeno. Y eso, en ciertas circunstancias, es un problema. Por ejemplo, en condiciones donde el oxígeno está en la misma concentración que el CO2, la rubisco va a fijar muchísimo más, es decir, va a trabajar con el CO2 muchísimas más veces que con el oxígeno. Pero bajo ciertas condiciones, la concentración de CO2 en la célula puede bajar y aumentar la concentración de oxígeno, de tal forma que la relación CO2-oxígeno se modifica, siendo menor la concentración de CO2 y mayor la concentración de oxígeno. Y entonces, la rubisco, en lugar de ir a fijar CO2 en mayor proporción, empieza a fijar oxígeno en mayor proporción y deja de fijar CO2 en alta proporción. Es decir, se va a seguir fijando CO2, pero ya se va a fijar muy poquito y se va a fijar mucho más oxígeno. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que en el oxígeno no estamos viendo carbono. En el oxígeno, la molécula de oxígeno no tiene carbono. ¿Qué quiere decir? Que si la rubisco deja de fijar CO2 y empieza a fijar oxígeno, pues no vamos a tener ganancia de carbono, no vamos a tener ganancia nueva de glucosa, y que además la glucosa que ya fijamos la vamos a estar gastando. Es decir, esto nos va a generar un proceso de pérdidas. Y va a empezar este proceso de fijación o mejor dicho, la fijación de CO2 se va a llevar una ruta metabólica llamada fotorrespiración. Entonces, de tarea, de manera general, muy general, van a buscar qué es la fotorrespiración y cuál es la desventaja para la planta. ¿Qué es la fotorrespiración y cuál es la desventaja para las plantas C3? Y vamos a ver que tiene ciertas desventajas al final en la productividad, ¿no? Entonces, yo lo explico la próxima semana, la próxima clase, la próxima semana porque no tenemos clase el jueves, ¿verdad? Entonces, por ahí la programé, pero tenemos un oficio donde dice que no hay clase el jueves. Entonces, ok, el lunes yo hablo de fotorrespiración y terminando fotorrespiración, hablamos entonces ya de los mecanismos que evolutivamente aparecen para eliminar esta fotorrespiración y eliminar las pérdidas, y esos mecanismos que aparecen después y evolutivamente y que representan una gran adaptación a ciertas condiciones ambientales que voy a mencionar la próxima clase, pues son los metabolismos C4 y MAC o CAM de las ácido-crasuláceas, ¿no? Muy bien, entonces lo vamos a dejar aquí. Ustedes lo ven de tarea, revísenlo, léanlo, traten de entenderlo de manera general. Yo por ahí les había comentado del libro
de Haz con Vieto, que incluso algunos de sus compañeros lo han podido descargar. Pueden consultarlo o en cualquier sitio de internet de la página. Traten de entenderlo un poquito y los puntos principales esos son los que anotan para que cuando yo lo explique la próxima clase, pues como que estemos hablando en el mismo lenguaje, ¿no, chavos? Y traten de estudiar, no, o sea, lean todo lo que vemos, vean las estructuras que ponemos, las reacciones y léanlo todo para que tengan como el contexto y traten de quedarse con la esencia de todo lo que hemos estado viendo y no lo dejen aislado. Porque, por ejemplo, vimos minerales, bueno, ya vimos la importancia, por ejemplo, del magnesio, del calcio en la fotosíntesis, ¿no? Además de las enzimas, por ahí de los transportadores, como el citocromo, que tiene fierro, que tiene cobre, los que tienen azufre. Entonces, lo he ido mencionando. La idea es que ustedes con eso van diciendo, pues por eso es importante el elemento, ¿no? Entonces, para que se vayan haciendo como un panorama general y eso les sirva. Entonces, bueno, pues se ponen a estudiar. Nos vemos la siguiente clase, ¿no? Que estén bien. Se cuidan. Hasta luego, profe. Bye. Hasta luego, profesora. Muchas gracias. Adiós.